Caminar. Algo tan básico, tan cotidiano, que rara vez lo pensamos dos veces. Desde que aprendemos a dar nuestros primeros pasos, caminar se convierte en símbolo de autonomía, de libertad, de crecimiento. Sin embargo, en las ciudades modernas, el peatón, esa persona que camina, ha sido invisibilizado, relegado y muchas veces puesto en riesgo. El Día Mundial del Peatón, conmemorado cada 17 de agosto, es más que una fecha, es un recordatorio de que quienes caminan también tienen derechos. Y de que caminar no debería ser un deporte extremo. Detente un momento y piensa, ¿cómo es caminar en tu ciudad? ¿Te sientes seguro? ¿Tienes banquetas amplias, bien iluminadas? ¿Cruzas avenidas sin miedo a ser atropellado por un auto que no respeta el paso peatonal? Para millones de personas en el mundo, caminar se ha convertido en un acto de valentía. Calles sin rampas, banquetas rotas, autos estacionados en zonas prohibidas, ciclovías compartidas a la fuerza, cruces sin semáforos. La lista es larga. En muchos lugares, la ciudad fue diseñada para los coches, no para los cuerpos. Y no es poca cosa. La Organización Mundial de la Salud estima que más de 270.000 peatones mueren al año en accidentes viales. Esto equivale a 700 personas cada día. Gente que caminaba a casa, al trabajo, a la escuela. Gente que simplemente ejercía su derecho a moverse a pie. El Día Mundial del Peatón tiene su origen en la primera víctima registrada por un accidente automovilístico, Bridget Driscoll, atropellada en Londres en 1897. Más de un siglo después, su muerte no ha dejado de repetirse. Pero también es cierto que caminar es una forma de reconectar con la ciudad, de observar lo que desde un auto se pierde, de encontrarse con otras personas, con un árbol en flor, con una tienda local. Es salud, es sostenibilidad, es resistencia urbana. El peatón no solo es quien camina. Es el niño que juega, la señora que empuja una carreola, el anciano que camina lento. Todos ellos merecen respeto. Y eso empieza por recordar su existencia. Las ciudades deberían estar hechas para las personas, pero en la práctica, muchas parecen haber sido diseñadas para las máquinas. Calles anchas, pasos a desnivel, semáforos programados para la velocidad de los autos, no para el paso lento de una madre con carriola o de un adulto mayor con bastón. ¿Dónde quedó el ser humano en el diseño urbano? Cuando empezamos a pensar que caminar era secundario, casi una molestia para el tráfico. El peatón no es el obstáculo, es el protagonista que hemos olvidado. En lugares como Latinoamérica, caminar muchas veces es sinónimo de vulnerabilidad. La falta de infraestructura peatonal segura convierte cada trayecto en una carrera de obstáculos. Y si a eso le sumamos el machismo callejero, el acoso, la falta de iluminación y la inseguridad, se vuelve una experiencia que intimida, que excluye, que aleja. Es irónico, caminar es gratuito, ecológico, saludable, pero se castiga con indiferencia. Y mientras tanto, el auto es el rey. Las ciudades están plagadas de estacionamientos, segundos pisos, carriles de alta velocidad y anuncios que exaltan la libertad de tener coche, aunque muchas veces esa libertad se traduzca en contaminación, estrés, ruido y violencia vial. En cambio, el peatón, que reduce la huella de carbono, promueve la salud pública y fomenta la vida comunitaria, es visto como un estorbo. Como si su presencia no generara ningún valor, cuando en realidad es lo contrario. Las ciudades más caminables son también más seguras, más vivas, más equitativas. Existen, por fortuna, iniciativas que buscan revertir este modelo. Calles peatonalizadas, domingos sin auto, campañas de educación vial, cruces seguros, urbanismo táctico, zonas 30. Pero todavía falta mucho. Y no basta con pintar pasos de cebra. Se necesita una transformación cultural que nos devuelva la empatía. Cada vez que frenamos en un paso peatonal, reconocemos la dignidad del otro. Cada vez que exigimos banquetas accesibles, defendemos el derecho de todos a moverse con libertad. El futuro de las ciudades no está en más coches, sino en más espacios humanos. Aunque parezca sencillo, caminar es un acto político. Cada vez que alguien decide ir a pie, está haciendo una elección que incomoda a los modelos de ciudad centrados en el automóvil. Por eso, en muchas partes del mundo, han surgido colectivos, activistas y movimientos que luchan por ciudades caminables, seguras y humanas. Gente común que un día dijo basta y se organizó para cambiar las cosas, para que haya más pasos peatonales, menos velocidad, más respeto.
para que los cuerpos, y no los motores, marquen el ritmo urbano. En Ciudad de México, por ejemplo, existen grupos como Camina CDMX o Liga Peatonal, que llevan años trabajando por una movilidad más equitativa. Han logrado avances concretos, modificaciones legales, señalización, campañas, y sobre todo, visibilidad. Porque sí, lo primero que necesita un peatón para ser protegido es ser visto. Muchos atropellamientos no son accidentes inevitables, sino resultado directo de un diseño urbano negligente que pone a los autos primero y a las personas después. En otros países, como Colombia, Brasil o España, también se han dado pasos firmes en favor del peatón. Bogotá, por ejemplo, ha implementado políticas públicas que priorizan la caminabilidad, con aceras más amplias, cruces inteligentes y programas escolares de educación vial. En Barcelona, el concepto de supermanzanas está transformando barrios enteros en espacios peatonales donde la vida florece sin el rugido constante de los motores. Lo curioso es que muchas de estas transformaciones no requieren grandes presupuestos, sino voluntad política y participación ciudadana. Una banca bien colocada, una rampa accesible, una luz verde más larga para cruzar pueden significar la diferencia entre sentirse seguro o vulnerable, incluido o ignorado. Pero estas cosas no ocurren solas, necesitan de voces que incomoden, que exijan, que cuestionen por qué el más frágil sigue siendo el más desprotegido. Caminar, en este sentido, es también una forma de resistencia. Porque en un mundo que todo lo acelera, detenerse y andar con calma es una manera de volver a habitar el presente. De reclamar las calles no como vías de tránsito, sino como espacios de encuentro, de juego, de comunidad. Y eso, aunque no haga ruido como un motor, tiene un poder transformador inmenso. No todos los peatones caminan con la misma facilidad ni bajo las mismas condiciones. Al hablar de movilidad a pie, es urgente visibilizar a quienes enfrentan barreras estructurales para moverse libremente: niños, personas con discapacidad, adultos mayores y poblaciones en situación de pobreza. Son ellos quienes más caminan, porque muchas veces no tienen otra opción, y, paradójicamente, quienes enfrentan los entornos más hostiles. Imagina a un niño cruzando una avenida sin semáforo, con autos que no ceden el paso. O a una persona en silla de ruedas enfrentándose a banquetas estrechas, sin rampas o con escalones imposibles. O a una madre que empuja un carrito de bebé mientras esquiva motos mal estacionadas. O a una persona mayor con bastón, que necesita más tiempo para cruzar, y encuentra que el semáforo dura apenas 10 segundos. Esa es la realidad que viven millones de personas todos los días. Invisibles para las autoridades, ignoradas en el presupuesto, pero expuestas al peligro constante. Además, caminar en zonas marginadas puede implicar cruzar baldíos sin iluminación, calles sin banquetas, o avenidas sin pasos seguros. La desigualdad urbana se manifiesta brutalmente en la forma en que se camina. Las personas más pobres son, muchas veces, las más expuestas al riesgo vial. No porque sean imprudentes, sino porque el entorno no les ofrece otra opción. Aquí, el derecho a la ciudad se vuelve urgente. Todos deberíamos poder movernos sin temor, sin importar cuánto tengamos en el bolsillo o cuán rápido caminemos. Y si pensamos en la infancia, la conexión es aún más poderosa. El espacio público también debería ser un lugar de juego, de curiosidad, de exploración segura. Pero hoy muchos niños crecen entre rejas, lejos de la calle, porque afuera hay autos que no frenan, banquetas que no existen y parques a los que no pueden llegar sin riesgo. Recuperar la ciudad para los peatones es, en muchos sentidos, recuperarla para la infancia. En este contexto, la movilidad a pie no es solo un tema de transporte, sino de justicia social, salud pública y derechos humanos. Si queremos ciudades más humanas, tenemos que empezar por quienes caminan. Y especialmente, por quienes caminan con más dificultades. Una ciudad que cuida a sus peatones más vulnerables es una ciudad que entiende que la dignidad no se mide en caballos de fuerza, sino en pasos seguros. Caminar debería ser un derecho cotidiano, no un riesgo calculado. El Día Mundial del Peatón no solo conmemora a quienes han perdido la vida al cruzar una calle, nos invita a reimaginar las ciudades desde el suelo, desde los pies que las recorren, desde las historias que se tejen en cada banqueta. Porque cuando hablamos de peatones, no hablamos de un grupo aparte, todos, en algún momento del día, somos peatones.
Incluso quien maneja un coche, incluso quien va en metro o bici. Todos terminamos caminando. Y ahí, en ese instante, merecemos protección, visibilidad y respeto. La transformación no vendrá solo desde arriba. Sí, necesitamos políticas públicas, presupuesto, planificación urbana sensible. Pero también necesitamos un cambio cultural, social y emocional. Frenar en un cruce, ayudar a alguien a subir una banqueta, ceder el paso sin enojo, denunciar obstáculos, exigir rampas, compartir historias. Todo eso suma. Todo eso construye una ciudad donde caminar vuelva a ser seguro, placentero y digno. La ciudad ideal no es la que tiene más coches, sino la que permite que una niña camine sola al parque sin miedo. Reimaginar la ciudad también significa cambiar la forma en que contamos sus historias. En lugar de admirar solo las torres y autopistas, aprendamos a valorar una banqueta ancha, una sombra de árbol en una vereda, una esquina donde las personas se sientan a charlar. Ese es el verdadero lujo urbano, una ciudad vivible, a escala humana, donde no necesitas un motor para sentirte libre. Este Día Mundial del Peatón, detengámonos. Literalmente, detengámonos en medio del ruido, del tráfico, de las prisas. Y miremos a nuestro alrededor. ¿A quién estamos dejando fuera? ¿Qué tipo de ciudad queremos? ¿A cuántos atropellos más debemos esperar para entender que la vida, el derecho a caminar, es sagrado? Pequeños pasos generan grandes cambios. Y cuando esos pasos se suman, pueden hacer temblar incluso las estructuras más rígidas de nuestras urbes. Porque al final del día, lo que hace ciudad no son los coches ni los edificios, sino las personas que la caminan.